Hola, bienvenidos una vez más a OMAM, este programa de Radio Sefarad con las historias, plural, las historias del arte y del judaísmo. Hoy nos vamos a ir a Tel Aviv, nos vamos a ir también un poco a París para hacer recuerdo de una señora sefardí, una mujer que es considerada como pionera de la pintura femenina en Israel y también de pionera de la vida cultural. Estamos hablando de Tziona Taller. La familia de Tziona Taller tenía sus orígenes, al menos así es tradición en la propia familia, en Toledo, y después de la expulsión pasarán por los Países Bajos y acabarán radicándose en la capital de Bulgaria, Sofía. Y allí, cuando todavía Bulgaria pertenece al Imperio Otomano, en 1869 va a nacer Shmuel Taller, un niño que llegará a Jerusalén con tan solo 10 años de edad y que va a estudiar en el emblemático colegio de la calle Yafo, la Alliance Israélite Universelle, y luego, con 22 años, se va a casar con Sultana Behar, también de origen búlgaro, porque era hija del rabino Isaías Behar, que era el director del hospital de la ciudad vieja y también un miembro destacado del Consejo Sefardí de Jerusalén. El joven matrimonio va a empezar a vivir en el barrio recientemente creado de Nahalat Shiva, que hoy pertenece al centro de Jerusalén, pero que en aquellos momentos era las afueras de todo. Y al poco tiempo, Shmuel y Sultana se van a ir a vivir a Yafo, porque disponían de una importante dote de 2.000 monedas de oro y desde el puerto de Yafo podían administrar mejor el negocio que habían abierto, un negocio de importación de muebles europeas. Aparte de otros negocios que fueron abriendo, también tuvieron un negocio de marroquinería y hasta una tienda de dulces. Y allí, en esta casa de Yafo, es donde en 1900 van a nacer la primera de sus muchos hijos y la llamaron Tziona. En 1906, en Yafo, se creó una asociación llamada Ahuzat Bait, creada por Akiva Arie Weiss, para hacer unas colectas y unas compras colectivas de solares para fundar una ciudad hebrea moderna de su tiempo, de principios del siglo XX. Y los Taller participaron de esta asociación de Ahuzat Bait y el 11 de abril de 1909, con el famoso sorteo de los solares de Ahuzat Bait, van a recibir el número 3 de lo que hoy es en Tel Aviv la avenida Rothschild. La primera casa de 2 pisos que hubo en ese lugar entrañable. Y allí van a tener una serie de hijos, Tziona, la primogénita, y como señorita de principios del siglo XX, en el lugar en el que había nacido, va a estudiar en el colegio para señoritas de Neve Tzedek, el primer barrio construido fuera de las murallas de Yafo. Y luego va a estudiar en el seminario de magisterio de la Alliance, pero en 1921
Es decir, cuando empieza el mandato británico, va a estudiar arte en la emblemática Academia de Bezalel, que está construida, está levantada no hace mucho tiempo. Después de Bezalel, ella abandona Israel para irse a París, donde estamos en el tiempo inmediatamente posterior a la muerte de Modigliani y a la segunda llegada de Marc Chagall, de cuales cuadros vemos en la obra de Cheona Taylor cierto eco. Hay algo muy Modigliani y a veces muy Chagall en la obra de Taylor. Y no solamente se va a dedicar a estudiar y a conocer París, sino también a colgar cuadros, a exponer en el exclusivo Salón de los Independientes, que entonces era de lo más moderno que había. Las cartas de París que enviaba a su familia existen y son cartas encantadoras, manifestando la nostalgia, por ejemplo, por el acercamiento de la fiesta de Purim y la imposibilidad de celebrarlo en París como debe de ser. Bueno, va a regresar a Israel en el año de 1929, un año tremendamente duro para la comunidad judía israelí, y desde esta época empezará a hacer grandes retratos de los grandes nombres del mundo de la cultura de entonces, como pueden ser, por solamente nombrar a algunos, la actriz Hannah Rovina, que es la gran dama del teatro hebreo, Uri Zvi Greenberg, que es representante de la poesía expresionista, o Abraham Slonsky, que será después, en el 1967, Pras Israel de literatura. También Cheona va a ser en esta época miembro fundador de la Asociación de Pintores y Escultores de Israel. Y frecuentando todo este ambiente cultural telaviveño, ella también participaba en las famosas veladas en casa de un crítico de arte, Yitzhak Katz, y su esposa Batsheva, que recibían en su casa y discutían los devenires del mundo artístico en este Israel prestatal, y allí va a conocer al hermano del anfitrión, Mordechai Katz, con el que se va a casar y con quien va a tener un hijo en 1934. Abraham Katz, que con el tiempo será un conocido diputado de la Knesset y también ministro de Agricultura, entre otra serie de cargos de la administración política del Estado de Israel. 3 años después de haber sido madre, la ciudad de Tel Aviv la distingue con la concesión del premio Dizengoff, que es uno de los más importantes galardones del mundo de la cultura en Israel, y que va a ser el mayor premio que la pintora Cheona Taylor va a recibir en su vida. Después hay un paréntesis particular, un paréntesis en el mundo creativo, porque a pesar de tener 42 años, a pesar de ser madre de un niño pequeño, se alista como voluntaria y piloto aéreo en el ejército británico. Va a trabajar también como auxiliar en distintas organizaciones de ayuda a la mujer en este contexto complejísimo que es el de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1944 regresa a Israel, va a formar parte de la milicia judía de la Haganá, la defensa, que ve con el tiempo es uno de los 3 pilares fundamentales de lo que hoy son las fuerzas de defensa de Israel, el Chahal. Y en 1948, sin embargo, ya ha retomado su actividad artística, presentando su obra en el pabellón de Israel
en la Bienale de Venecia. A partir de esta época, Ziona Thayer va a regresar a hacer maravillosos óleos y acuarelas. Va a vivir en una iglesia decimonónica abandonada en la Galilea, en Tzfat. De hecho, gracias a ella se va a ir generando, solidificando la atmósfera artística de Tzfat, hoy bastante conocida, y algunos de sus cuadros también pueden contemplarse en algunas sinagogas de Tzfat. Pero en los años 60 ella va a regresar a Tel Aviv, que es una ciudad que para ella tremendamente atractiva, empezando por el hecho de que sus padres la ayudan a fundar, y va a realizar toda una carrera artística fundamentada en un estilo que fluctúa entre el cubismo y el naif, pero también con una clara tendencia a veces hacia el expresionismo, como si cultivara todo en uno todas las grandes corrientes artísticas del siglo XX sin tocar en ningún momento la abstracción. Ziona va a pintar hasta el año de su muerte, el año de 1988. La ciudad de Tel Aviv va a nombrar con su nombre una calle, cosa que ya también le había hecho con su padre, y también en 1977 la había nombrado hija predilecta de Tel Aviv. El Estado de Israel también la honró con la edición de una tirada de sellos de correos estampados con reproducciones de sus cuadros. Y esto ha sido todo por hoy en Auman, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí cuando tú quieras con una historia completamente distinta.